SER Podcast. Declaramos oficialmente febrero como mes monárquico. Bueno, no tanto, ya veremos, porque llegan dos series muy diferentes sobre reyes, princesas y la historia de España. La primera es La vida breve, la nueva comedia para Movistar Plus de Cristóbal Garrido y Adolfo Valor. Una historia de época sobre el reinado más corto de nuestro país que se puede mirar como un espejo de muchas cosas hoy. Con ellos hablamos de este proyecto de conciliación y de que no nos cancelen. El cine en la SER con Pepa Blanes. Las series. Sin que sirva de precedente, nos ponemos un poco monárquicos en el cine en la SER, porque llega una de las comedias españolas del año. Sí, además ¿No te una he serie presentado, con... Dani Garrán? Hola Pepa, estás? ¿qué tal? Con pelucones, con bien de encaje y con todo lo que se llevaba en la corte en aquella época. Sí, porque Movistar Plus ha estrenado La vida breve, es la comedia sobre el reinado de Luis I, que existió, aunque no lo hayan estudiado en los libros de historia, existió y fue el rey más fugaz de nuestra historia. Sí, porque permaneció en el trono 229 días, tiempo más que de sobra para darse cuenta de que no era una tarea tan idílica como esperaba, con una esposa rebelde, un padre enajenado y una madrastra conspiradora. Alicia Armenteros, Javier Gutiérrez y Leonor Watling se ponen en la piel de Luisa de Orleans, Felipe V e Isabel de Farnesio, respectivamente, y Carlos Solt es ese Luis I un poco perdido, que por suerte para él, los problemas le durarán poco tiempo. Este trabajo conlleva una enorme responsabilidad. Lo sé. Te saldrán enemigos por todas partes. No importa. Yo tengo un gran criterio. España no da nada. Y pide mucho. Pero, sí, tú no eras español. ¿Qué? Que no, eres francés. Yo sí soy español. A mí me llaman el bien amado. A ti la mitad del reino te quiere colgado de un pino. Hubo hasta una guerra. ¿La recuerda? Bueno, pues para comprobar el rigor histórico de esta serie hemos invitado a sus creadores, a Cristóbal Garrido y Adolfo Valor, viejos amigos del programa. ¿Qué tal, cómo estáis? Amigos y fans. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Otra cosa. Ya sabéis Ahora que... otra cosa, además de Quinótico, el programa de Radio Nacional. Pero esto siempre es lo primero. Lo primero. Acabamos de empezar la semana de promoción y para nosotros esto es como la mascleta. La mascleta. Bueno, para mí empieza lo gordo. Me alegra el cine lo de la en la SER, para nosotros queríamos liarla muy gorda, queríamos venir como trajeados, algo como tal, pero al final. Pero Cristóbal ha dicho, es que no, es la radio. Y ahora la radio tiene vídeo, o sea que claro. Estas cosas del directo. Bueno, lo primero, os gusta meteros en follones, eso ya lo sabíamos, en charcos. La monarquía era el charco mayor del reino, nunca que nos quedaba dicho. por pisar. Sí, no me parece que sea un charco más grande que el de periodistas deportivos, te digo, A mí me parece me parece que hay más poder en sí, porque otro lado. Luis I no puede venir a decir que no haya, que no siga la cosa. Creo que Luis I estaría contento con la serie. O sea, quiero decir, cuando empezamos a leer críticas siempre de nuestras pelis o de nuestras series, nos sorprende mucho que siempre dicen la mala leche, las punzadas de Valor y Garrido, no sé cuánto. Y nosotros nos consideramos bastante tiernos y poco cínicos. Entonces yo creo que es verdad que el episodio que narramos es bastante ridículo y bastante surrealista en algunos momentos. Pero cuando leíamos sobre la vida de Luis y Luisa, incluso Farnesio y Felipe, lo intentamos hacer con compasión. Al final te metes mucho en la historia e intentas sentir lo que sentían ellos y lo que teníamos al final es la historia de unos reyes, pero sobre todo es una historia de unos perdedores y de unos tipos que intentaron ser felices, intentaron ser libres y la corona pesaba demasiado para ellos, ¿no? Y ahí es donde nace el conflicto y la comedia y el drama. ¿Ya? Perfecto, ¿qué puedo añadir? Hay mucho humor y supongo que también habrá muchas licencias, ahora nos lo contaréis, pero también hay mucha documentación detrás. Os habéis empapado de todo ese siglo XVIII. ¿Cómo ha sido toda esta labor que habéis hecho para documentaros? O sea, hay más documentación que licencias en realidad. Lo decimos todo el rato, pero es que las cosas más locas y más salvajes de la serie las hemos sacado de la realidad. Quiero decir, Luisa de Orleans ha pasado la historia como una loca, la pobre, pero en realidad no era una loca, era una chica rebelde que la casaron con un chaval que no conocía, que venía de Versalles, era una Francia mucho más liberal y culta que la España de aquel momento,
y básicamente era una tía rebelde que no quería estar ahí. Entonces, claro, ha pasado la historia como una tía que eructaba en las audiencias, que se paseaba desnuda, que vete tú a saber si iba desnuda, que a lo mejor enseñaba los tobillos y eso ya... Y claro, y para la época ya era... un escándalo. Entonces, claro, la historia al final siempre ha sido contada por los hombres y con una mirada muy patriarcal, y entonces las mujeres salían muy mal paradas de este retrato. Pero todas las cosas más salvajes, incluso la carta que manda la abuela a los reyes diciendo mi nieta es lo peor, si la quieren devolver, devuélvanla porque es insoportable, esa carta existe y está leída tal cual se escribió. Entonces, todas las cosas más locas están. Cuando leímos la carta de la abuela sabíamos que habíamos encontrado una mina, porque una abuela que manda por correo diplomático una carta para poner a parir a su nieta y decir literalmente es la persona más desagradable que he visto en mi vida, pues sabíamos que ahí había que apretar poco las tuercas para conseguir la comedia. La verdad es que ese inicio es maravilloso. ¿Por qué esta parte de la historia es tan desconocida? Porque quizá como reyes tenemos ahí, nos sale Fernando VII, Carlos V, hombre, porque el pobre lo conquistó todo. Pero es verdad que luego hay como que no sabíamos que este señor había sido rey en ese periodo, ni sabíamos los tejemanejes de ese momento histórico. Claro, o sea, es curioso porque en realidad en esos 6-7 meses pasaron cosas que pasaron por primera vez. Una es una abdicación, que no había pasado nunca. Y otra es que luego un rey volvió a reinar, que esto es otra cosa que no había pasado nunca y no ha vuelto a pasar, que es un rey que reina 2 veces. Y entre medias, en esos 229 días, hay un rey, pobrecito mío, que intentó hacer, no sé si muchas, pero lo poquito que hemos podido leer eran interesantes. Quiero decir, o sea, me da pena que cuando haya gente que vea la serie y vea que él intentó reducir el presupuesto de la corona, porque pensaba, si se está muriendo la gente fuera, ¿qué sentido tiene que nos gastemos esta pasta en cacatúas? Pues esto pasó realmente. Es una de las cosas que él intentó hacer, que intentó reducir el presupuesto de la corona, y Farnesio y su padre Felipe V, jubilados en la granja, dijeron, ¿cómo que no van a recortar la pasta? No, y la boicotearon la medida. Entonces, sí que lo poquito que sabemos es por lo menos que era un tío que quería hacer cosas. No le dejaron y encima le vino lo que le vino al final de la serie. Probablemente los grandes episodios históricos a nosotros como guionistas e incluso como espectadores no nos interesa tanto como las cosas más anodinas o más pequeñas, y esto es como un paréntesis en la historia. De hecho, cuando intentábamos buscar documentación sobre Luis, casi no había libros sobre él. Ocupa un capítulo en las biografías del padre, pero eso es lo que a nosotros nos llama la atención, ¿no? Probablemente nunca hubiésemos hecho una serie de los Reyes Católicos porque nos cuesta más pensar como ellos, pero sí que podemos llegar a pensar como un chaval que ha soñado siempre con ser rey, hacer las cosas a su manera y todo le sale mal, ¿no? Y todo se precipita y está condenado al fracaso prácticamente desde el principio. A mí me surge una duda porque, claro, estabais explicando muchas de las cosas de este rey, estabais explicando, viendo la serie también. Es casi una serie sobre la actualidad en muchas ocasiones. Bueno, no sé si habéis elegido ese momento histórico por su reflejo en muchas de las cosas que pasan. No, quiero decir, o sea, cogimos ese momento... No había todavía San Isidro en aquel momento. No, pero, o sea, cogimos ese momento porque nos parecía muy interesante y muy rico. Es verdad que luego te vas viendo cosas y dices, esta familia está cometiendo los mismos errores todo el rato, ¿no? Es como que están como condenados, pero como cualquier otra familia. O sea, como hay familias que están como condenadas, los padres y los hijos van haciendo exactamente, cometiendo los mismos errores. Y en esta también. Entonces, es verdad que la serie dialoga mucho con la actualidad, y la gente cuando lo vea dirá, mira, esto como tal, esto como no sé cuánto. Entonces, eso era muy interesante también, pero no, para nosotros no era el objetivo retratar la corona de ahora a través de la otra. O sea, para nosotros lo que era importante es contar muy bien esa, y luego ya la gente cuando lo vea pues posiblemente se reirá, porque es verdad que hacemos guiñitos, frases y cosas muy concretas, pero no está en nuestro afán meter a Bárbara Rey. Me hubiera maravillado Bárbara Rey con pelucas de época. No aceptó, le ofrecimos, no. Sí, yo qué sé, hay veces que cuando vas investigando un poquito más te encuentras con accidentes afortunados. Entonces, es verdad que Felipe V fue un rey emérito y que se quedó en un exilio demasiado cercano y demasiado molesto para el nuevo rey, y que intentaba buscar, el pobre chaval buscaba su hueco y no le dejaban, pero eso nos lo fuimos encontrando alegremente mientras escribíamos la serie. Y bueno, habéis trabajado también con patrimonio nacional. Todos los decorados son naturales, ¿no? O sea, el Palacio de la Granja, el Palacio de Fernán Núñez, el Palacio de Aranjuez. ¿Cómo ha sido también entrar ahí? Porque supongo que es uno de los grandes alicientes, ¿no? Tener esos grandes palacios para meter ahí la cámara y grabar. La primera idea que tuvimos a la hora de rodar la serie fue prácticamente ir a palacios de verdad. O sea,
no queríamos levantar decorados y pensábamos que la serie necesitaba una apuesta visual fuerte y arriesgada y contarlo casi como si fuera un drama de época y si hay momentos divertidos, bienvenido sea, pero queríamos contar la historia muy bien contada. Entonces, uno de los referentes que manejábamos siempre era Amadeus y pensábamos, Milos Forman se fue a rodar a la República Checa. Pepa se ríe, pensando, estos flipados Amadeus. ¿Qué dices? No, más dura será la caída. A mí Stanley Kubrick, Pepa. A mí Amadeus en su momento me hizo mucha gracia. Es que es una muy comedia. Claro, es que una yo comedia, la vi en clase de música en un colegio público que nos ponían eso para no hacer otra cosa. Era un colegio público fantástico, viva la educación pública, pero me ha salido esto. Pero vaya jardín que te has metido. Cortemos esa parte. No. Quiero decir que era un colegio público con los medios que tenía, entonces en clase de música no había muchos instrumentos musicales, ya podéis saber. Entonces veíamos muchas películas musicales. Yo recuerdo esta que me pareció una comedia. Dirty Dancing, ¿no? También Es los que- ponían. Tenía más criterio. Es que por generación siempre hablamos del cine de los 80 como si solo fuera eso, Dirty Dancing o Los Cazafantasmas, pero Amadeus la vimos en una edad en que te marca mucho y no sé por qué cuando empezamos a probar la peli pensábamos en ello y de hecho Javier Gutiérrez, Felipe V está visualmente como muy emparentado con Salieri, lo queríamos muy cascado. Felipe V no se vestía, iba siempre con su uniforme de cazar, estaba obsesionado con la caza como todos los Borbones y el tío no se cambiaba y lo queríamos muy churretoso, siempre estábamos deseando el momento en que se quite la peluca, tenemos que verle como muy ajao y pensábamos en Amadeus y tal, y cuando empezábamos a preparar la peli dijimos, joder, Milos Forman recreó Viena en Praga y nosotros que tenemos aquí los palacios de verdad y que están bien conservados, vamos a intentarlo y nos pusimos en contacto con Patrimonio y Dindon, sorprendentemente nos dejaron ahí a ir a rodar y te da un poderío visual que nunca conseguirías en un estudio, claro. Podríais haber hecho, bueno, como Jacques Audiard, México en Francia, no hubiera pasado. Bueno, hemos hecho Versalles en huertas. O sea que... Y mira qué contentos se han quedado los mexicanos. Están encantados de la vida todo el mundo con esta película. Bueno, también es muy interesante la figura de las mujeres, que es verdad que siempre se dice que las películas de época los personajes femeninos eran malos porque la época era así. Vosotros dais una vuelta a eso, porque tanto el personaje de Leonor Walting como el de, ahora no recuerdo, el Luisa de Orleans, es bastante, o sea, son bastante poliédricos en ese sentido. Sí, es lo que te decía antes, que al final la historia es muy injusta con las mujeres, sobre todo. Quiero decir, porque tú haces un repaso de los reyes y algunos son muy buenos reyes y otros son buenos, eran un poco bobos, eran ingenuos, estaban manipulados por sus mujeres que eran muy malas, ¿no? Es como siempre hay un retrato un poco de ellas como si fueran todas unas intrigantas y unas trotaconventos, ¿no? Pero de repente en este caso, nosotros leyendo sobre Farnesio decíamos, era una tía súper lista, súper preparada, que se echó el reino a sus espaldas y dijo, si tengo este mamotreto que es incapaz de dar ni una charla porque le daba ataques de ansiedad y el pobrecito mío se escondía literalmente detrás de las cortinas, alguien tiene que hacer este trabajo. Y ella lo hacía muy bien, pero claro, la sociedad era muy injusta porque de repente ella era la que llevaba los pantalones. Entonces ha pasado a la historia como una tía ambiciosa, es como, no, es tan ambiciosa como habría sido un rey en ese cargo. Lo que pasa es que en un rey era lo normal. Es como si de repente lo vemos ahora en los CEOs de grandes multinacionales. Si es un hombre, es claro que sí, es el señor que hace las cosas y si tiene que traspasar determinadas líneas, está dentro de lo que tiene que ser. Ahora, si es una mujer, cuidado, que mala, que sargento, ¿no? Es como... Imagínate una mujer haciendo el saludo de Elon Musk. Bueno, pues eso. Qué mal hubiera pasado. Pero fíjate que decíamos, de Luis había de Luis I hay muy poco escrito, hay pocos libros y tal. Y en cambio ella, Luisa, que era su mujer, aparece en un montón de antologías de las grandes locas de la historia. Entonces empiezas a leer y dices, un momento, exactamente por qué era loca. Si escarbas un poco, era una chica que era bulímica, probablemente lesbiana, tenía a lo mejor un trastorno de personalidad, tal, pero lo que le pasaba era que no había sido tratada como merecía, nos hablaba de salud mental, pero siendo su suegro Felipe V, que estaba como las maracas, en cambio, él no sale en las antologías de grandes locos, ella sí. Entonces, son estas cosas que te chocan mucho cuando empiezas a leer y dices, joder, hay un momento en que Alicia se lo dice, ¿no? A Carlos, un momento, joder, qué casualidad que todos los apodos de todos los reyes de España sean el poderoso, el grande, el bien amado, el sabio, y todas nosotras somos Juana la loca, la pérfida, claro. Juana la loca, la pérfida. Bueno, esto es lo que hay.
También es una serie que, bueno, más allá de la monarquía, evidentemente es una serie un poco sobre padres e hijos, ¿no? Sobre una relación familiar y cómo se establecen esos lazos. ¿Conectáis mucho también con este tipo de relatos? Nos pasamos la vida un poco escribiendo sobre padres e hijos, curiosamente, porque echamos la vista atrás y decimos días mejores, al final era padres viudos que tienen que sacar adelante a los hijos en mitad del duelo. En Reyes de la Noche Nicky y Javi era una relación paterno-filial totalmente. Sí, nos interesa mucho, casi pues tendremos que ir un poco al psicólogo a hacernoslo mirar esto, ¿no? De la relación. Tendremos que matar al padre de una vez por todas, pero... Yo estoy de baja paterna también, entonces ahora estoy cambiando ¿Estás de baja? Sí, estoy de baja. He venido solo para esto. Espero que merezca la pena, Pepa. Vamos a hacernos virales. Pero es muy interesante. Al final, las familias, da igual que sean reyes o que sean reponedores del campo, tienen sus propios conflictos en casa o en el palacio, ¿no? Y eso nos gustaba, la necesidad de superar al padre o de estar a la altura. Yo creo que eso es bonito. Pero hay una cosa, ahora que lo decís, los dos, Cristóbal con el humor en sus redes sociales y ahora tú que has dicho lo de que estás de baja, es verdad que los dos habéis visibilizado el hecho de ser padres, que esto no era habitual. ¿Nosotros? No Qué somos mal Santiago... estaba la paternidad, Dios mío. No somos Santiago Segura tampoco, Pepa. No, sin necesidad de hacer películas el tren de los trenes. Lo que habéis hecho vosotros, o sea, en cierto modo, es que todos sabemos que Cristóbal, el que sigue el Instagram de Cristóbal sabe que es padre y que cuida a sus niñas, o eso parece. Habrá que hablar con la madre, a ver qué hay aquí. La invitas el próximo día. Exactamente, por alusiones. Pero sí que es cierto que en una industria donde no se hablaba de cuidados o no se hablaba de conciliación, pues oye, eso también es una cosa que habéis aportado a una nueva generación de directores y de guionistas. Adolfo mira con una cara como diciendo, está loca. No me esperaba este tema tan bonito. Yo tampoco, pero cuando sí vengo a la SER siempre quería... pienso, esta es la entrevista en la que me cancelan, pero no. O sea, sí que es verdad que nosotros intentamos conciliar en la medida de nuestras posibilidades porque nos gusta mucho nuestro trabajo y nos gusta mucho nuestras familias. Entonces, parece una tontería, pero tenemos... Bueno, habla por ti. No, pero toda esta gente... Hay mucha gente en la profesión y vosotros lo sabéis, que cuando dice, no, yo es que cuando me meto en una película, solo existe la película. Sí. Entonces estoy un año en el que no hago otra cosa. Y yo pienso, ya, pero es que yo quiero dedicarme a esto hasta que me muera. Me gusta mucho mi trabajo, entonces ¿qué voy a hacer? ¿Aparcar mi vida hasta que me muera? No tiene sentido. Entonces nosotros hacemos un esfuerzo y al final no es un esfuerzo, es que lo bonito para mí es cuando se mezcla el cine y las series y la vida. Y entonces al final siempre te acuerdas, no, pues te acuerdas cuando estábamos rodando Días Mejores, pues tú fuiste padre, o yo me metí en una hipoteca, o acabamos de tal y nos fuimos de vacaciones a no sé dónde. O sea, creo que lo guay es poder mezclar las dos cosas y hay un momento en que no sabes bien dónde empieza el rodaje y dónde empieza tu vida, ¿no? Pero lo hacemos como algo bonito. Sí, que al final es verdad que nosotros a las 5 de la tarde se acaba el rodaje y nos vamos a casa y creo que es importante porque venimos de una industria en la que durante décadas muchas mujeres se quedaban por el camino porque es que el cine es incompatible con la vida familiar, es decir, porque mañana tienes un horario. La gala de los Goya, desde luego. Desde luego, o sea, entonces mañana a esos niños no se lo atendió nadie. Pero que muchas mujeres se quedan por el camino y muy pocos hombres han dicho, yo tengo que dejar la industria porque quiero dedicarme a mis hijos. Entonces es verdad que o sea, nosotros intentamos hacer un poco el esfuerzo. O sea, no sé qué, queda como los padres modelos porque lo somos. Y nuestras hijas vienen mucho al set y demasiado vienen. Tienen que venir menos. Porque hacen ruido y dime joden que la toma. lían parda en el set, sería maravilloso. Bueno, eso es imposible. Claro, es impepinable. Mi hija vino no tenía ni 2 años al rodaje de La vida breve. Bueno, que papá, tal, que nos gana. La segunda toma estaba haciendo ruidos. Por favor, échenla del set. Está jodiendo la toma. Javier Gutiérrez, nos está costando mucho dinero esta bebé. Yo siempre le digo a mis hijas, ¿has contado en el cole que tu padre es guionista? Y ellas, no. Digo, pero ¿le has contado que ayer estuviste en el rodaje? No, como que no le dan ningún valor, lo cual me encanta. O sea, me parece que es como normalizar eso como si no tuviera ninguna importancia. Somos lo opuesto a esto que hacen las estrellas de Johnny Depp. No, mis hijos no saben a qué me dedico. Nosotros es, por favor, que me adoren. Le ponemos promoción fantasma todas las navidades. Mira lo que ha hecho tu padre. ¿Sabes lo que es un showrunner? Te lo voy a explicar. Volviendo a la serie,
Gracias por retomar. Por favor. No, pero hablemos de mi Instagram, por favor. ¿Cuál ha sido ¿Cómo ha sido el proceso de la escritura del guión? Porque es verdad que, bueno, que estamos en el siglo XVIII, hay un lenguaje monárquico de corte, pero también hay muchas gamberradas actuales, muchos gags. ¿Cómo ha sido ese equilibrio entre mezclar esos dos tipos de lenguaje? No calculado, o sea, una vez que hemos leído y hemos documentado todo lo que sentíamos que podíamos hacer, nos ponemos a escribir y somos muy libres. Entonces, sí que queríamos que no fuera una serie de historia muy tradicional, porque no sabríamos hacerla. Entonces, intentamos llevárnoslo a nuestro terreno desde el principio. El primer episodio nos salió casi del tirón, lo vimos como muy claro todo. Hay un momento en el que Cristóbal dijo, oye, ¿por qué Luis no vuela en esta escena? Y entonces ahí hicimos clink, vale, hagámoslo, y a partir de ahora haces un pacto con el espectador que dices, vale, a partir de ahora ten cuidado, porque si pensabas que ibas a ver una historia clásica o una serie clásica, vamos a acabar con esas expectativas. Y a partir de ahí dejar fluir un poco. El proceso de escritura fue bastante rápido, nos salió bastante, ¿no? O sea, y hemos tenido la suerte de que esta serie se ha hecho en Movistar. Quiero decir, o sea, que posiblemente en otra plataforma no habríamos podido hacer, y nos han dejado hacer lo que quisiéramos, lo cual es un gusto increíble, porque yo creo que precisamente por eso salen cosas especiales, ¿no? No vamos con piloto automático haciendo la clásica serie de época, siguiendo todos los puntos. O sea, en ese sentido ha sido un gusto. Y hay una cosa que antes lo decíamos con esa relación con la actualidad, no solo hacia los Borbones, sino es verdad que el nuevo rey quiere un poco que nadie pase hambre, o al menos que se solucione un poco esta cosa de la dicotomía social, pero la corte no. No sé en qué ha cambiado el mundo de entonces a ahora, con todas sus diferencias, pero al final, cuando ves la serie, ves que hay unos problemas similares de desigualdad, de gente que está en el poder y que no ve más allá. No sé si eso también era uno de los alicientes a la hora de contar la historia. Bueno, no sé si es Ayuso en Perú diciendo esta gente son muy felices y muy pobres, ¿no? Sí, o ahora todo el gabinete de Trump, ¿no? Que son todos los oligarcas estos Sí. de Silicon Valley y tal. No, es su corte, en realidad. claro, Totalmente. sí, total. Nosotros lo que sí que queríamos era empezar con el pueblo llano. La serie empieza en un establo con un padre y un hijo que crían unos cerdos. Uno de esos cerdos acaba en Palacio, y ya cuando entramos en Palacio nos quedamos en Palacio hasta muy entrada. Hay un momento hacia el final de la serie en el que volvemos a salir por una razón muy concreta y muy determinada. Y lo que queríamos contar en cierta medida es: esta gente vive en una burbuja. Esta gente vive en la corte y no tiene ni idea de qué está pasando en la España de verdad. Y no les interesa. Y les da igual. Entonces hay grupos de presión, estaba la Iglesia Católica, estaba el partido castizo que luchaba por volver a una España todavía más antigua, y cuando ves Vamos, esas me estás cosas, contando el periódico de hoy. sí, de verdad, es que no había que apretar mucho las Había cosas. partidos políticos, que es una cosa que a mí me ha dejado loco estudiando esta historia. Había partidos políticos. A mí hay dos revelaciones que me han dejado loco. Una es, había partidos políticos, que es como de, qué curioso, tampoco servían para mucho, pero que ahí estaban, y que los marqueses eran poco menos que sirvientes, que a mí esto me ha dejado flipado. Entonces, tú ves Marqués de Salamanca, la calle de Marqués de Riscal, y piensas que son marqueses increíbles. Claro, porque eran los duques los mayores. No, que eran los señores que se mataban por estar por sí. estar al lado para Ah, llevarle vale. la servilleta. O sea, era Claro, lo que claro. hacían. Y claro, al final el tener, Era como el palco del Bernabéu. tener esa cercanía con la gente de poder, eso era lo que le hacía importante, pero al final era el señor que traía el pollo al ajillo al rey. O sea, era muy loco. Oye, y ya para terminar, Sí, hombre. sí, porque viene otra Yo no serie. pienso volver a mi casa aún. Exactamente. Lo de conciliar no iba por Para un día que salimos. que la reina Leticia es muy cinéfila y seriéfila. Acabáramos. Me encanta, Acabáramos. Me encanta. Es que ¿La soy- verá? Yo creo que la va a ver. Hombre, Yo creo que la va a ver. si está todos los días en Los Ideal viendo cualquier cosa, ¿cómo no va a venir a ver eso? Claro. Que es de su Una ver tatara. a Leonor. Claro que está. Y nos divina. ofrecemos desde aquí, públicamente, ya los Blu-rays casi no se consumen, pero vamos a hacerle un audio comentario, Para cómo ella. rodamos todas las escenas en directo. Cristóbal y yo nos plantamos un día en Zarzuela. Yo es que no soy monárquico, pero de verdad que soy genuinamente leticista. ¿Os acordáis cuando decían Juan yo soy Carlista. Juan Carlista? Que ¿dónde están ¿Dónde están escondidos los Juan todos Carlistas? estos? Que salgan. Pues realmente soy leticista, de verdad, que me parece que me parece como una tía muy interesante. Y cada vez que la veo que le acercan un micrófono, la veo como una felicidad, porque tiene tantas ganas de seguir Sí. comunicando que es como yo cuando voy a los karaokes, de que agarro un micro y ya no lo suelto. Entonces, me cae muy bien y creo que la va a ver y le va a gustar y se Y va a además reír. es muy cinéfila y sabemos que a veces va a rodajes y todo. Nosotros llegamos a pensar que
iba a aparecer por el nuestro. ¿Contamos esto? Por Bueno, favor, ya lo he empezado a ahora, contar, ahora. claro, sí, sí. No te dejo salir. Había alguien del equipo muy amiga de ella y en un momento dado ella se enteró que estábamos rodando en los Palacios y preguntó si se podía pasar. Y nosotros dijimos, sí, por favor. Que venga. que venga. Pero al final no se pasó, le vendría mal por agenda o lo que sea, pero estábamos Cristóbal deseando. empezó a gritar al equipo en alemán, a partir de ahora tenéis que comportaros, no me dejéis en evidencia. Pero al Ese final día no fueron las niñas al rodaje. No, pero curiosamente ese día Adolfo no pudo venir al rodaje porque se tenía que quedar con la niña y le dije, Leticia viene. Y dice, dejo a la niña en el bar, voy corriendo. Volví corriendo como el de la isla de las tentaciones. ¿Cómo se llama? Volví corriendo. Montoya. No me creo que hemos pasado de Amadeus a la Isla de las Tentaciones como referencias. Atando el círculo. Yo Porque descubrí quién era Montoya en Los Goya. Esta rima es terrible. Este fin de semana, porque Cristóbal me dice que soy un viejuno y que solo tengo unos referentes de Jean-Pierre Criterion, Melville y tal, y a esta Criterion, gente claro. no le interesa y entonces tienes que hablar de esta persona. Ya lo he colado. ¿Sabes cuándo dije tengo que enterarme de la Isla de las Tentaciones? Cuando María Guerra habló de Montoya y dije, si lo Eso hace sí hay María algo, Guerra, ¿no? Aquí- yo también. Pero hombre, si está hablando todo el planeta. mundo. O sea, como no, mira, llevamos toda la mañana de Junkets y nos están preguntando ¿qué otro periodo histórico querríais retratar? La y Isla ahora de lo pienso y las digo, Tentaciones. ahora la carrera de Montoya por la playa. Eso me parece que es historia de España. Claro. Siguiente tema, Carla Sofía Gascón, ¿a favor o en contra, Pepa? Exactamente. Pues, ¿habéis borrado tweets? Esta es la... Yo me fui. ¿Deberíamos? Yo no tengo redes ya. No desde lo hace sé, yo... Yo es que Tú Twitter, sí, se borra. Empieza a borrar. Empieza a borrar. yo a Twitter, Bórralo tú. a Twitter he llegado muy tarde, pero bueno, yo que sé, no quiero meter, no, es que no me voy a meter en un jardín que nos hemos creado solo. Claro, la pobre bastante. Es para acabar Yo arriba. llevo toda una alfombra roja de los Goya evitando el follón y llega Adolfo y lo primero que dice saca el es... tema. Escucha. Necesitamos totales para redes. Escucha, Adolfo, vamos a hacer un reel. Reel de Carla Sofía Gascón, dentro. Adolfo sabe que la primera. ¿Dónde ganó ella el premio? En Cannes. Estabais todos haciendo el canutazo. Tenemos Oye, una oye, foto oye, espera, con claro. Carla. Espera, Bueno, esto yo no tengo más, porque Claro. yo en cada premio que he ganado me he hecho una foto con Carla Sofía, no me Pues escondo. cuando vi a Carla Sofía Gascón, le dije a Adolfo, esta mujer nos va a dar una fantasía increíble. Cuando dijo que le había llamado a Almodóvar y que hizo esta cosa de, bueno, no puedo decir nada, pero me ha llamado. Este momento Cirti Rock que hizo, y dije, buah, esta es una fantasía. Cristóbal, donde pone el ojo, pone la bala con las Porque actrices. era el relevo natural de Sara Montiel, como de estas actrices que han ido a Hollywood y luego vuelven contando Historias. historias loquísimas. Sara Montiel, Ana Obregón, Carla Sofía Gascón, heredera. O sea, no, es un poco. O sea, es que me parece que tiene el mismo linaje. Sí, sí. O sea que a favor de ella, ¿qué más está ya? Pues exactamente. Pues así acabamos La vida breve. No nos cancelen, que queremos seguir. Que ellos son padres y nosotros aspiramos a seguir viviendo. Sí, por favor. Madre mía. Adiós. El cine en la SER con Pepa Blanes. Suscríbete al Cine en la SER. Escúchanos en directo en la SER los sábados a las 7:30 de la mañana y los domingos a las 3 de la madrugada. Cadena SER. La radio.